Ya mismo, está grabando. Bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a la profesora Olga Mesa Rengifo, egresada de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, UNIA. La profesora Olga es una destacada educadora infantil bilingüe, comprometida con el desarrollo de la niñez en contextos amazónicos. A través de esta conversación, nosotros queremos dar a conocer más sobre su experiencia como estudiante universitaria, su trabajo en el aula y su visión sobre la educación bilingüe en la Amazonía peruana. Acompáñanos a escuchar su historia. Y vamos a empezar preguntándole más para conocer sobre ella, ¿verdad? Entonces, quiero saber, a ver, ¿qué le motivó a estudiar en la UNIA? Muy buenos días. Definitivamente, ¿no? Cuando yo ingresé, era una universidad nueva. Pertenezco a la tercera promoción de la universidad. Ya ingresé en el año 2006 en el segundo ciclo, en agosto. Mi expectativa era, o sea, si quiero ser profesora, me quería enfocar más en lo amazónico, porque si bien es cierto, teníamos la carrera de educación en la UNO. Pero cuando empecé a ver, porque no se difundía mucho, se difundía a través de los periódicos, y me acuerdo que en ese tiempo yo ya había salido del colegio y estaba trabajando, y vi en la noticia, entonces dije, no. Fui y efectivamente fui a averiguar. Me acuerdo que todavía no había carretera, era lejos, era muy lejos llegar a la unidad. Y no, dije, sí, quiero educación primaria. Me enfoqué en niños más de 6 a 12 años, esa era mi visión, ya estar con ese grupo de niños. Y me motivó exactamente a la UNIA, exactamente porque era eso, diferente, una universidad diferente. Quería conocer un poco más cómo llegar a los niños de acá, de nuestra región. Muy bien, Miss. Bueno, en ese entonces no había la carretera que hay ahora, ¿cierto? Que es más fácil y es más accesible. Era complicado y ni te imaginas los días de lluvia. Los días de lluvia era bien dificultoso el llegar, porque no era una carretera enripiada, era con greda, pero aún así, con todas esas adversidades, puedo sentirme hoy día orgullosa de haber pertenecido y actualmente pertenecer pues a nuestra querida universidad, ¿no? Sí, Miss. Y los estudiantes eran pocos también. Nadie que apostaba por la UNIA. Bueno, cuando nosotros entramos, bueno, yo pues he estudiado mi secundaria en el Colegio Comercio y siempre he tenido en mi mente que la única cultura que había acá era los chipivos, ¿no? Porque eso era lo que yo conocía. Pero al entrar a la universidad me di cuenta de la diversidad de familias culturales que hay. Yo tuve esa oportunidad, bueno, y los que están estudiando tienen la oportunidad. Iniciamos 45 estudiantes y nos Regular. graduamos 8. Sí, iniciamos 45. Tuve compañeros aguajunes, tuve compañeros ashánicas. Ahí me enteré que no solamente son ashánicas, también hay ashénicas, ¿ya? Tenía compañeros shipibos, eh, había un bora, ¿ya? Pero solamente uno. Entonces ahí empiezas a darte cuenta de la diversidad lingüística que hay acá en nuestra Amazonía. Claro, diversidad cultural, ¿no? Quizás es algo que ignora mucha gente y que ignoramos incluso hasta que realmente llegamos a una universidad donde te encuentras con diversas culturas. Y cuéntenos, Miss, ¿cómo fue su experiencia, tu experiencia como estudiante en la universidad, en la UNIA, en una universidad intercultural? Definitivamente era una universidad intercultural. Entonces, pero también tenía varios compañeros mestizos y, y era enriquecedor, ciertamente, porque a veces teníamos talleres o actividades que hacer, hacíamos ferias
Entonces, ahí poco a poco vas conociendo la cultura de tus compañeros, que los tienes más cerca. En este caso, yo tenía compañeros aguapunes, tenía compañeros shipibos, y en toda esta época fui, fui una alumna regular en el aspecto que terminé en el tiempo que tuve que terminar. No tuve ningún tipo de dificultad en jalar un curso, gracias a Dios. Y actualmente encuentro algunos profesores todavía que me han enseñado, ¿no? Tengo ahí, por ejemplo, el rector en estos momentos, él ha sido mi profesor, él ha sido mi profesor, un muy buen docente. Nosotros egresamos en el año 2011. Ya 2011 también fuimos víctimas de una huelga que duró creo que 3 meses, 4 meses, perdimos un ciclo, pero eso fue a consecuencia de una huelga que hubo. Sí, lamentablemente. Ahora creo que las huelgas duran menos. A Sí, propósito, ¿qué materias disfrutaste más durante tu formación? como yo ya estaba, o sea, ya sabía que iba a ser maestra, el tema era diseño curricular. Me encantaba porque sabía a dónde apuntaba, qué es lo que específicamente iba a lograr en mi niño. O sea, trabajar ya con mi DCN en ese tiempo, que le llamábamos nosotros, pero ahora es el diseño Ahora es curricular, programación claro, curricular. ya claro, nuestra programación curricular. Mira, en ese tiempo era nuestro diseño, ahora es nuestra programación curricular. Entonces, eso, llevábamos ese curso. Entonces, fue ahí en una época, uno de los cursos que más disfruté porque efectivamente enriquecía más los saberes que quería llegar a lograr para terminar mi carrera. Claro, es como una guía. Así es. Muy bien, Miss. ¿Y quiénes fueron tus mayores referentes o inspiraciones durante tu etapa universitaria? Como profesores, o sea, referente a los maestros que nos han enseñado. Claro. Bueno, actualmente, como te vuelvo a mencionar, tenemos al doctor Juan López, que hoy encabeza pues nuestra casa universitaria, ¿no? En el liderazgo. También me acuerdo de la doctora Mónica Young, que justamente ella es la que me enseñaba programación curricular, ¿no? Entonces, cuando tú eres estudiante y ves hasta dónde están llegando tus profesores, entonces te enfocas, dices, en algún momento yo tengo que pisar la universidad, pero ya no como estudiante, sino como maestra, como a enseñar todo lo que en algún momento ya he aprendido y aplicarlo, ¿no? Devolverle a la casa de estudio que en algún momento eh, pertenecí, en este caso la UNI. Entonces, en algún momento usted piensa volver a la universidad, pero a enseñar ya a los futuros profesionales. Me encantaría. Por ahora no está en mis planes porque para eso debo seguir preparándome. Pero actualmente estoy en la universidad, pero no como maestra y tampoco como alumna, sino que estoy como representante de los graduados y egresados. Pertenezco al consejo universitario. Gracias a una lucha constante, en el año 2023, la UNIA enmarcó un nuevo rumbo con órganos de gobierno, porque siempre hemos estado con comisiones organizadoras. Y al ser órgano de gobierno, ya pues la primera vez, no es nuestro primer rector. Y para mí, volver a la universidad y acompañarle al doctor Juan López en esta gestión, de verdad me siento bastante orgullosa porque también estamos trabajando en favor de los egresados. Hay muchas cosas que que de a poquito estamos logrando y esperamos seguir logrando mientras estemos en esta época de gestión. Muy bien. Al principio nos comentabas, bueno, los desafíos que presentaste, ¿no? Para, como para estudiar, para seguir estudiando, como el tema de la carretera que no había, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿qué desafíos enfrentaste como estudiante en la universidad UNIA y cómo lo has superado? Con perseverancia, pienso que todas las dificultades es enfocarte con perseverancia. Bueno, la dificultad de la carrera era una dificultad pues física, ¿no? Pero entre otras, cuando nosotros somos estudiantes, hay muchos desafíos.
Un desafío personal para mí fue, yo me quedé embarazada en el año 2008, estaba séptimo ciclo. Entonces, en ese momento era dejar la carrera y decir, pues, retomaré, no sé, cuando nazca mi niña y sea grande. Pero no, no fue así. Entonces, ahí fue el más grande desafío, terminar en toda la condición que estaba. Y me acuerdo en ese momento ya mi niña había nacido, estaba ya en novenos, octavo ciclo, ya estábamos casi a puertas de terminar. Entonces, como ya no tenía la otra opción que no tenía en ese momento, yo era estudiante, no tenía como para dejarle con una nana o alguien que me la cuide. Entonces, la UNIA tenía un programa de cuna y eran la señorita, mis colegas que en este momento son estudiantes igual que yo, en ese momento estaban ahí apoyando en la cuna. Entonces me acuerdo que recuerdo que le llevaba a mi niña y me la cuidaban, estudiaba tranquila y de ahí terminaba ya mis clases y ya regresaba con ella. Entonces, para mí eso fue un desafío personal bastante marcado en mi vida, ¿no? Pero decidí terminar, aposté por ello y hoy siento que fue la mejor decisión haber continuado, porque en algún momento dije, no, voy a parar, porque no eran los complejos de cómo voy a irme a la universidad embarazada, no era lo mismo, no era lo mismo, ya no, todo había cambiado, pero tenía que enfrentar las decisiones que en un momento yo había tomado y tenía que hacerme responsable de todo lo que yo a mí misma había provocado. Claro, claro. Bueno, me dice que ese entonces se había el programa. Dijeron que iban a abrir el programa nuevamente, pero hasta el día de hoy no se abre. Creo que todavía falta arreglar la infraestructura, ¿verdad? Y también las que le cuidaban era la señorita Claro, inicial, sí, las de eran inicial. como le vuelvo a decir, mis compañeras. Mi hijita se llama Flavia y todas le conocían pues a Flavia, ¿no? Porque no solamente eran mi hija, eran hijitas por ejemplo, la parte administrativa, hijitas de algunos docentes. Y en ese proyecto era bonito porque realmente apostaba y apoyaba a las madres que en ese momento decidían seguir trabajando o estudiando. Qué ¿Ya? Y bonito. no sé, último me acuerdo que hay un proyecto de que una más entre nuevamente a la universidad, ¿ya? Pero como todo convenio, me acuerdo que hemos visto su pro y su contra. Uno de sus, o sea, los beneficios que nos puede dar es el apoyo, ¿no? Que van a dar a los niños. Pero quizás también como que algo jugaría en contra algo lo que mencionas es la infraestructura, ver en qué lugar va a ser, porque no solamente va a ser para los niños de la población universitaria, sino va a ser para los alrededores, hasta donde hemos escuchado el convenio y el proyecto que es que una más entre. Ah, ya, interesante. Bueno, yo creo que sería más que todo para los estudiantes que muchas veces presentan esas dificultades como usted nos está comentando, ¿no? Es difícil decidir entre estudiar o cuidar a tu hijo cuando no tienes con quién dejarle. Es complicado. Sí, así es, porque yo pude tener esa experiencia. Eh, pero gracias a Dios, como te vuelvo a decir, fue una de las más grandes adversidades que hoy por hoy me siento orgullosa de haber logrado, de haber dicho sí, sí pude. Claro. Y cuéntenos, Miss Olga, ¿qué significa para usted ser una educadora infantil bilingüe? No, hasta el día de hoy, y estoy segura que más adelante, cuando alguien me diga, me puedo ser maestra, ¿qué opinas de ser maestra? Para mí siento que es la mejor carrera que he podido o que puede existir, ¿ya? Porque es una labor humana. ¿Ya? Es una labor humana, el estar cerca de los niños, el interactuar, el ser motivador para ellos, el estar presentes y poder cambiar o apoyar en algo. Cuando tú logras algo como maestra, vas y te enfocas, no.
sientes la felicidad más grande que has podido lograr en ese niño, un niño que no está en proceso de lectura, que tú hayas logrado enseñarle a leer, un niño que todavía no suma y empieza ya a resolver operaciones básicas, entonces este es un gran logro. Y aparte de lograr eso, también te reconforta en familia, porque nosotros como educadoras tenemos un corto tiempo fuera de casa y también tenemos tiempo para dedicar nosotras como mujeres a nuestra familia, a nuestras hijas, y desde acá también seguimos trabajando, apoyando elaborando materiales. Y tuve la experiencia de trabajar en una escuela bilingüe también, y también es un reto porque ciertamente tienes que manejar tú el lenguaje, ¿no? El lenguaje y, y es un desafío grande, pero lo que no es un desafío es el amor que tú puedas sentir, porque para ser maestra hay que tener vocación, hay que tener vocación, empatía, ponerte en el lugar de tus niños, y no hay nada más gratificante que un niño venga y te diga, Miss, te quiero, que te hagan tus cartas. Eso creo que es el regalo más grande que una maestra puede recibir, el afecto de tus niños. Sí, es mis, creo que ese es la mayor, como decir gracias, ¿no? Que tu niño te diga gracias, que es demostrar el cariño, ¿no? Que te demuestre el cariño es lo mejor. Es un agradecimiento de parte de ellos y es satisfactorio para uno también. Pero Así es. nos vamos a ver, cuéntenos, Miss, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando con niños y en contextos bilingües? Me comentaba que ha tenido la oportunidad de estar en una escuela bilingüe. Sí, nosotros cuando estamos en la universidad en los últimos ciclos hacemos nuestras prácticas preprofesionales. Y como nuestra universidad es intercultural, nos enfoca más a sitios rurales. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes de la cultura shipiba, ¿ya? Entonces, estando ahí, ya, como te digo, uno de los desafíos es manejar el lenguaje, ¿no? Y actualmente, yo, por ejemplo, laboro me he nombrado a Tushmo, y ahí tengo una población de estudiantes shipibos, ¿ya? Pero siento que no están tan identificados, y me doy cuenta un día cuando estoy en la clase y escuchaba a mi alumno no cantar el himno nacional, pero no cantaba en español. Entonces yo le digo, miren, que no, como que no quería decirlo, ¿no? Entonces creo que nos falta revalorar esas culturas. Entonces, actualmente como maestra estoy trabajando en eso. Estamos trabajando en un proyecto que es la revaloración de las culturas para que no se pierda y se sientan identificados a través de sus cantos, a través de sus elaboración, de sus trajes, ¿ya? Entonces, en eso estamos trabajando. Y sí, tengo la experiencia ahorita actualmente de estar trabajando con este tipo de niños, que quizás una de las dificultades es como ellos hablan los dos idiomas, hablan español y hablan su lengua materna, entonces ahí como que hay un abismo no tan grande, pero es como para que me entiendan, ¿no? Yo tengo que acercarme, hablarles, y en el proceso de la lectura es un poco complicado, porque quieren leer y leen a veces, me hacen en la lengua española, y de ahí meten su lengua materna. Se Entonces, confunden. yo en algunas veces, ¿ya? Yo, por ejemplo, recuerdo que yo tengo una canción que nos ha enseñado un profesor ahí en idiomas, un profesor shipibo ahí en la universidad, y me acuerdo, yo les canté, y me dijo, no, mismo es así, me dice. ¿Y cómo es? Entonces me enseñó él de otra manera, ¿no? Porque ciertamente, estando en una universidad cultural, sabes algunas palabras. Yo he aprendido algunas palabras, pero quizás me falta más tener un lenguaje fluido.
Es muy diferente, ¿no? Dedicarte y saber los dos idiomas o saber un idioma alterno a lo que es el castellano, a tu lengua materna, que lo llamamos la L1 y aparte la L2. Es difícil, sobre todo cuando uno es maestro y te vas a una escuela bilingüe. Sí, en estos momentos es lo que yo estoy viviendo. Yo pasado, eh, desde el año pasado estoy con esta experiencia, ¿no? Entonces ahí estamos enfocándonos en proyectos, como te vuelvo a decir, para revalorar eh, sus culturas, ¿no? Invitarlos, no sé, que me cuenten más de su cultura, porque ciertamente no, como que no te quieren contar, porque no sé, se deben sentir que están en una escuela eh, que, que no todos son shipibos o no todos son achánicas y como por ahí. Eso es lo que nos falta trabajar un poco más. Que en este tipo de instituciones, que es un centro poblado, estamos más cerca al centro de Tuxtla, entonces por ahí como que no quiero hablar mi idioma, pero como te vuelvo a decir, yo estoy elaborando un proyecto, ahora que se vienen las fiestas de San Juan, hacer como una especie de feria con ellos, ¿no? Y seguir empujando esto hasta donde podamos, y estoy segura que vamos a tener buenos logros. Esperemos que sí y se pueda reafirmar lo que es la identidad cultural, ¿no? De cada niño. Aparte de esos niños shipibos, ¿usted tiene otros niños que hablan otro idioma, otra lengua? No, solamente ahorita tengo, la población son niños chipios. Solo la pongo. Sí, solo es chipios. Y mi pregunta sería, ¿qué beneficios observas en los niños que aprenden desde pequeños en su lengua originaria y en el castellano, Bueno, que sepan las dos lenguas? uno de los principales beneficios es para mí que no pierdan esa identidad cultural, ¿no? Como les decía, que aprendan eh, los dos idiomas, que hablen shipibo y que hablen castellano, pero que no dejen atrás su identidad cultural. Ya, eso es, pienso que sería un primer desafío, ¿no? Y como para un poco más complicado, porque yo tuve un niño cuarto grado que no sabía leer, entonces hablé con su mamá, le digo, señora, le llamé y conversamos y me dice, pero él lee, y efectivamente él lee en su idioma, en su lengua materna. Entonces, el que no haya tenido un proceso quizás desde inicio con la lengua castellana, ¿ya? Que hable, eso ha sido su principal, mm, algo complicado. Ahorita está quinto grado el niño y ya veo avances, ya lee un poco más, porque incluso como quiere hablar rapidito, habla su lengua materna, a veces ya no me habla, me hace gestos nada más. Entonces era como que podía ponerlo yo en mi cuaderno anecdotario, ¿no? Porque todo lo que me hablaba me hacía así. Ya le decía, Miller, tenemos que escribir, me hacía gestos. Yo no entendía en ese momento, yo decía que pensaba que tenía algún tipo de problema de aprendizaje y efectivamente, ¿no? El hecho de tener dos lenguas, como que no bien orientado puede ser una dificultad, pero bien orientado puede ser enriquecedor. Claro, así es. Por eso es que se debe proponer lo que es el aprendizaje cuando son más pequeños, pero cuando está establecido ya la primera lengua, porque si no sucede eso de la confusión, se confunden. Claro, eso tuviste que empezar desde la etapa inicial, ya desde conocer el abecedario, bueno, el aprestamiento, porque en realidad en inicial es la parte más de aprestamiento, ya viene ya acá desde primer grado, ¿no? Porque estamos acostumbrados o mal acostumbrados, creo yo, que un niño de inicial tiene que ya salir leyendo.
Y según nuestra programación curricular, nuestro diseño curricular, no, el niño recién aprende a leer en la primaria. Y estamos hablando que completa su lectura recién en el tercer ciclo, es decir, cuando está segundo grado, ese niño ya tiene que haber logrado ya su lectura y su escritura. Claro, así es. Miss, y a propósito, nos puede comentar ¿cuáles crees que son las principales fortalezas de la educación inicial bilingüe en la Amazonía? De la educación inicial. En la Sí. edu- sí, en la educación inicial pienso yo que su mayor fortaleza debería ser un buen aprestamiento, aprestamiento y una buena conciencia fonológica, ¿no? En que el niño aprenda ya a conocer al menos los sonidos de las letras, cosa que el nivel primario ya va un poco más aprestado, tanto en la parte física de escritura y en la parte del habla. Creo que eso sería la principal fortaleza que debería trabajar inicial, en la etapa inicial. Y con eso, un niño bien aprestado, tanto para la escritura y tanto ya con el sonido de las letras, de las vocales, del abecedario de las letras, ya va a ser como que un poco más suave el hecho de entrar a primaria. ¿Y cuál sería su debilidad? A mí me parece que esa es su debilidad. ¿Cuál sería, cuál te parece que es la Le debilidad? preguntaba cuál es la mayor fortaleza de educación inicial bilingüe, ¿no? Pero me comenta que sería que sea aprestado tanto en las dos lenguas. ¿Y cuál sería Claro. la Es, debilidad más común que usted ha identificado? bueno, la debilidad más común sería, particularmente, personalmente, es tener docentes en que preparados en este tipo de educación, porque cuando nosotros ya estamos como nosotros estamos, nuestra carrera se llama educación inicial bilingüe o educación primaria bilingüe. Entonces nosotros ya nos vamos con este contexto, ya vivimos otras realidades, pero si no hay docentes preparados para este tipo de ámbitos, entonces eso es su principal debilidad. Y no solamente eso, acá arrastra un montón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros en la etapa primaria, estoy hablando de primer grado, hace poco murió un niñito en la escuela, murió a causa de la anemia. Entonces, una de las principales debilidades, la falta de alimentación, ¿ya? La falta de alimentación en estos sitios, más que todo en los sitios rurales, los bilingües, ¿ya? Sufren de esto. Una debilidad grande para la educación inicial sería maestras no preparadas y una mala alimentación. Son dos cosas que influyen bastante para que ellos no logren sus aprendizajes requeridos en esa etapa inicial. Así es, Miss. Bueno, ese es un tema también muy importante y es un tema que a pesar de que implementan programas, ¿no? Creo que no se puede cubrir todo o no llegan a la meta que quisieran llegar. Es lamentable, de verdad. Bueno, Es y lamentable también por la falta de compromiso también de los padres, ¿no? Algunos ven educación inicial como que solamente va a ir a jugar y a veces no los mandan. Y eso también se ve reflejado en primaria. En primaria, a veces la ausencia escolar, no van y para nosotros como docentes, todos los días tenemos algo planificado y el niño que no va entonces nos dificulta. Y no es que no va una vez, no va 2, 3 días, a veces regresa, otra vez regresa un día y de ahí nuevamente se desaparece. O sea, todas esas cosas es también en el caso del apoyo de los padres. no permite que el niño avance porque se está como Exactamente, estancando. exactamente. Y bueno, ya para terminar tenemos la última pregunta, muy interesante también. ¿Qué cambios te gustaría ver en la educación inicial bilingüe en la región amazónica, ¿no?
Lo que me gustaría ver, como le vuelvo a decir, tomando la fortaleza, es que, para empezar, que vayan maestras preparadas, ¿ya? Vayan maestras preparadas y lo segundo es que lograr niños, como le digo, lograr que los niños ya vayan con un mejor aprestamiento. Entonces, desde mi propuesta sería, no sé, trabajar en proyectos, trabajar en proyectos, no sé, con instituciones aliadas, dependiendo al lugar que estamos. Por ejemplo, yo actualmente estoy en Tuxtla, entonces mis instituciones aliadas más cercanas son las postas y, por ejemplo, tengo a la universidad, ¿no? A nuestra Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Entonces, cuando nosotros requerimos algo, y no estoy hablando solamente de logística, entonces, por ejemplo, capacitaciones a las maestras. Por ejemplo, hay un proyecto del Caliwarma, que ya no se llama Caliwarma, creo que se llama Wasi Kazuni. No tengo bien, pero es lo mismo, ¿no? Es la comida que les dan. Entonces, básicamente que pienso que se debería trabajar en proyectos que nos permitan ver logros, que vayan maestras capacitadas, que se hagan talleres de padres, porque desde ahí, desde la educación inicial, va a partir, si nosotros no cambiamos el chip del padre, esto va a seguir, no solamente en inicial, en primaria, en secundaria, y muchas veces ahí ya viene la deserción escolar. Entonces, desde ahí, desde la etapa inicial, trabajar con los padres. Claro, así es, ¿no? Sobre todo las maestras preparadas que puedan entrar a colegios bilingües para que se pueda crear, como nos estaba diciendo, lo que es como la base para que ellos puedan empezar una primaria ya sabiendo o teniendo la noción de las dos lenguas. Así es, ya, como por eso te decía, pues entonces, si va una maestra que no domina tampoco el idioma, entonces, ¿qué hacer en lo que ella sabe, ¿no? Quizás sea una muy buena maestra, pero solamente va a enfocarse en la parte, en lo que ella más domina, que es su lengua, la lengua española y olvidándonos, así lo digo así, porque yo también no domino una lengua shipiba o ashénica. Entonces, eso nos falta. Creo que eso sería un principal desafío para que esto no se pierda en el tiempo. Muy bien, Miss, muchas gracias de verdad. Voy a cortar.